segundo. Ok, listo. Entonces, lo que nos va a interesar en realidad son funciones que parten de R2 o a veces de R3 y llegan a los reales. Porque en realidad, cuando las funciones llegan a Rm, por ejemplo, sí, cuando la imagen tiene varias entradas, vamos a ver que en realidad el estudio de dichas funciones se reduce a estudiar cada componente de la función. Sí, cada una de las m componentes. Listo. Entonces les había dejado como tarea preguntarse si es posible escribir o representar un cono y un cascarón esférico como la gráfica de una función que parte de un cierto subconjunto de R2 hasta R. Ok, bueno, esta de acá es sencilla. Bueno, en realidad las dos son sencillas, ¿sí? Son argumentos puramente geométricos. Espero que los hayan pensado. Este A es preguntable en el examen, por ejemplo. De hecho, hay una figura bastante parecida a esta, que tal vez han visto antes cuando vieron cómo calcular sólidos o áreas de revolución, que se llama el paraboloide. El paraboloide es parecido al plano, solo que digamos que no es así recto, sino cada sección transversal es una parábola. ¿Sí lo recuerdan? Sí, señor. Ok. Entonces, bien, les voy a poner un ejercicio para que lo piensen. Fíjense que cuando uno hace un plano, traza un plano paralelo al plano XY y corta al cono, pues uno obviamente obtiene un círculo. Cuando uno traza un plano paralelo al eje XY y corta al paraboloide, también obtiene un círculo. Y de hecho las figuras del paraboloide y del cono se parecen bastante. Hay dos diferencias obvias y es que el paraboloide acá en el origen es suave en el sentido de que hay un plano tangente en ese punto, digamos. ¿Qué sería el plano? Hay exactamente un plano tangente en ese punto, que es el plano XY. Acá no. Acá, listo, el plano XY es tangente, pero también hay muchos tangentes acá. Si piensan un poco, se van a dar cuenta que ese plano XY se puede mover un poquitico para que siga siendo tangente. Tal y como pasaba allá en el curso de funciones reales, que había funciones
así, digamos, o el valor absoluto, que no tenían una tangente por acá, por el origen bien definida, porque hay varias. Mientras que una parábola sí tiene una tangente bien definida, y es el eje X, casualmente. Entonces la invitación es a que intenten descubrir una ecuación o una función cuyo gráfico sea un cono y una cuyo gráfico sea un paraboloide, y convencerse de que en realidad son figuras diferentes. Listo. Entonces hablemos, pues continuemos hablando sobre funciones. En su curso de cálculo anterior, bueno, de hecho en cálculo 1 ustedes vieron la noción de límite. Les pregunto, ¿alguna vez han tratado límites fuera del contexto de funciones, digamos, de un intervalo real a los reales? ¿O solamente han estudiado ese tipo de límites? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan por lo menos qué es límite? Sí, profe, por mi parte, sí, solo de R en R, no he tratado más. Ah, listo. Ok. Ok, entonces digamos que hagamos un repaso muy rápido de esta noción del límite en el caso de R. Entonces digamos que el caso más básico es cuando el dominio, pongámoslo en rojo, es un intervalo abierto. Entonces en ese caso, uno agarraba un X en Y y uno definía el límite cuando acá, mejor agarremos A. Entonces el límite cuando X se iba a A de f de X, uno lo definía, por ejemplo, como B. Así que, ¿quién me recuerda? Trial version. Pues sí, para todo epsilon mayor que 0, o sea, una distancia pequeña, existe un delta mayor que 0, tal que pues ese límite está contenido ahí. No entendí nada. Pues es decir, usted escoge una distancia mayor que 0 muy pequeña. Ok, entonces me dan epsilon muy pequeño y ahora. Trial version. Y si usted me da ese epsilon, yo le puedo encontrar un delta muy pequeño también, mayor que 0. Ok. Tal que cuando X se acerca a, pues está contenido f de X, o sea, se encuentran. Pues no les sé explicar bien. Pero ¿dónde entra el epsilon y el delta? Trial version. Entonces, gráficamente, mejor dicho, aquí lo que dice es, cuando, si eso acá se puede traducir en lo siguiente, cuando X es muy cercano a A, entonces f de X es muy cercano a B. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Tal y como dijo su compañero.
para todo epsilon pequeño existe un delta tal que si A es suficientemente, perdón, si X es suficientemente pequeño a, entonces la imagen de X bajo F es tan pequeño como uno quiera, está tan cercana, perdón, como uno quiera a B. Entonces esto de acá era la noción de límite. ¿Sí la recuerdan? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces aquí hay dos observaciones a hacer. La primera es esta de acá. Todo eso que dice acá, enredado, es simplemente esto que está acá. Es decir, si X se aproxima a, f de X se aproxima a B. Entonces en una gráfica, si uno pinta la función f, digamos que este es el intervalo y la función f es algo así. No tiene por qué ser continua. Entonces, si por acá está A, entonces decir que el límite cuando X se aproxima a de f de X igual a B, es decir que si aquí está X y aquí hay otro X cercano a, me voy moviendo así hasta A, entonces las imágenes que son estos de acá, ¿cierto? Estos puntos de acá, van a tender o van a acercarse tanto como uno quiera a B. ¿Sí? Entonces B está por acá, no sé. Observen que la función ni siquiera tiene por qué estar definida en f de A. O sea que en mi dominio yo puedo reemplazar el I, por ejemplo, por I menos A. ¿Cierto? Yo ahí puedo sacarle A y aún así está bien definido el límite cuando X se acerca a de f de X. Observen que acá no está involucrado, perdón, f de A en ninguna parte. El ejemplo clásico era este de acá, a ver si se acuerdan. ¿Eso cuánto daba? Trial version. 1, profe. Eso daba 1, bien. Entonces fíjense que ese límite da 1, a pesar de que seno de 0 sobre 0 no está definido. Sí, entonces, a pesar de que esa función de acá, seno de x sobre x, no está definida en 0, pues uno puede definir su límite o encontrar el límite cuando x se va a ese punto que da problemas en la definición y da 1. Bien, entonces, en la noción de límite en el caso de R, en realidad no depende del punto, pues no depende de la imagen de la función en el punto, sino que depende solamente de lo que ocurre alrededor del punto. ¿Cierto? A mí solamente me importa cómo se comporta eso acá alrededor de 0. En 0 no me importa qué pase. Bien. Si el intervalo fuera cerrado, por ejemplo, entonces digamos que I fuera PQ. Entonces, ¿cómo era que se definía el límite cuando X se acerca, por ejemplo, a P? Es decir, ¿qué significaba que el límite cuando X se acerca a P fuera, no sé, B, otra vez B?
En ese caso, ¿cómo era? Trial version. Trial. Entonces, en este caso, mi función solamente está definida entre P y Q. Ese es mi universo. Es decir que el límite, cuando x se va a P de f de x es B, es decir lo siguiente. Cuando yo me aproximo a P por la derecha, etcétera, estas imágenes, bueno, no sé, digamos que la función es algo así. Entonces, las imágenes de la función, o sea, esta cosa, esta cosa y esta cosa, están tendiendo a f de p, perdón, a b. Es decir, que ahora lo que voy a pedir es que para todo epsilon existe un delta tal que si x menos p es menor que delta, entonces f de x menos b es menor que delta. Observen acá que ya no hay valor absoluto. Porque como x es mayor que p, la única forma que yo tengo, perdón, como p es un punto extremo y es de hecho el punto izquierdo, la única forma que yo tengo para acercarme a p es a través de la derecha, es por la derecha. Y por ahí todo el mundo es mayor que p. Entonces pongo nada más x menos p. Ya no hay necesidad de poner las barras. Esto también se puede escribir así. Valor absoluto de x menos p menor que delta y x pertenece ahí. ¿Estamos claros en que esto de acá y esto de acá, encerrémoslos, vamos a cerrar ambas cosas en amarillo? Estamos claros en que ambas cosas encerradas en amarillo son equivalentes. Sí, profe. Ok. Ojo que si yo omitiera, por ejemplo, este pedazo de acá, si lo borro, ya no es equivalente porque esto está permitiendo que yo agarre también puntos por acá, antes de P. Sí, que estén a la izquierda de P, cercanos a P. Eso no se permite. Por eso es que uno impone que X pertenezca ahí. Listo. Ok, entonces esa era la noción de límite en el caso real y también había un concepto importante que era el de continuidad. Entonces, continuidad, ¿qué era continuidad? Continuidad era cuando la gráfica de la función se podía dibujar sin levantar la mano, por ejemplo. O el lápiz, más bien. Eso, en términos rigurosos, lo que significa es que, primero, que la función está definida en A. Sí, entonces aquí hay problemas. Segundo, era que este límite no fuera simplemente un B, sino que fuera, pongámoslo abajo,
fuera no solamente existente, sino f de a, exactamente f de a. Pues esto de acá significa que la función era continua en a o en x igual a. De nuevo, ¿qué significa esto en una gráfica? Significa que si yo tengo una función así, entonces ya acá tengo una, quiere decir que si yo me acerco a f, perdón, ya sea por la izquierda o por la derecha, entonces las imágenes de la función, por esos puntos de aproximación, se van a acercar a la imagen de a bajo e, que es f de a. Ahí no hay ningún misterio. Esto es tema ya visto. Ok. Entonces aquí hay un concepto clave que es el que nos va a permitir generalizar todo a R2, R3, etc. Y es el concepto de distancia. ¿Sí? Porque ¿qué era el límite? El límite era lo siguiente. Decimos que el límite de f de x, cuando x tiende a es b, si la distancia entre f de x y b es pequeña, cuando la distancia entre x y a también es pequeña. Entonces el concepto clave es la distancia. Entonces si uno en R2, en R3, etcétera, tuviera un concepto análogo de distancia, pues uno podría definir de manera análoga el concepto de límite y de continuidad. Resulta que obviamente en R2, R3, etcétera, también tenemos un concepto de distancia. ¿Cuál será dicho concepto de distancia? El más usual, el que todos conocen. La euclidiana. Exacto, la euclidiana, ¿cierto? Si me dan dos puntos en Rn, digamos que x es x1 hasta xn. Si quieren usar las letras, si quieren, bueno, sí, así está bien, x, y. Digamos que y es y1 hasta yn. Entonces, uno puede definir una distancia entre ellos de la siguiente forma. Es igual por definición, recuerden que esos dos puntos y el signo igual significa por definición, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias hecha componente a componente. ¿Por qué se llama distancia esto? ¿Recuerdan ustedes la caracterización de una distancia? ¿Qué es una distancia en el mundo matemático? Un valor absoluto. El valor absoluto es un ejemplo particular de distancia, pero hay muchas otras distancias. Por ejemplo, esta de acá es una distancia y no es valor absoluto. Bueno, la distancia era, digamos, si yo quiero definir la distancia entre dos puntos, esa distancia debe cumplir tres propiedades básicas. La primera es que este número de acá, ¿qué signo tiene? Positivo. Mayor o igual que cero, ¿cierto? Puede que sea cero. O sea, no negativo. Ok. La segunda es que este número de acá debería ser ¿cuánto? 0. Cero. Y la tercera, que es la más importante,
es la famosa desigualdad triangular. ¿Cómo sería la desigualdad triangular? Es que si yo tengo tres puntos, digamos X, Y y Z, entonces ir de uno a otro, entre comillas, en línea recta, es más barato que ir primero a uno, o sea, al otro que no estaba incluido, y después ir a Z. Eso en términos rigurosos, ¿cómo se pone? La suma de las dos distancias deben de ser menor que la otra, en cuadrados. Sin cuadrados. Ah, sí. Mayor, debe ser mayor. La distancia entre X y Y, o sea, ir de X a Y más ir de Y a Z, me toma más que ir directamente de X a Z. Esto de acá se llama desigualdad triangular. Entonces, esto de acá es lo que en matemáticas se conoce como una distancia. Es una función a dos variables que cumple esto de acá. Ejemplo, el valor absoluto. Otro ejemplo es este de acá. Entonces, esto de acá, que ya acabamos de definir, yo afirmo que es una distancia. Profe, pero la distancia también tiene que cumplir la simetría, ¿no? Ah, sí, muy bien, gracias. También cumple que, muy bien. La distancia entre X, de X a Y, o entre X y Y, es la misma que entre Y y X. Muchas gracias. Entonces yo afirmo que esto que acabamos de definir es una distancia. Y se llama, de hecho, distancia euclidiana. Entonces, probar esto de acá, digamos, es fácil porque es suma de cuadrados, ¿cierto? Esto de acá también es muy fácil, lo de dentro es 0. Esto de acá es muy fácil porque aquí hay puros cuadrados, entonces no importa si es x menos y o y menos x, da lo mismo. La que no es trivial es esta de acá. Esto lo tuvieron que haber visto en su curso de álgebra lineal. ¿Recuerdan cómo lo probaban? O sea, hay una desigualdad clave que es la que me permite probar esto de acá. ¿Recuerdan cuál era? La de Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz. Exacto. Cauchy-Schwarz. Ahora no la vamos a probar ni la vamos a anunciar. Es solamente para que tengan presente que esto de acá ya ustedes lo han visto antes en álgebra lineal. Si esto no es nada nuevo. Entonces resulta que en R2, R3, R4, etcétera, hay una distancia y con esa distancia vamos a ser capaces de definir límite, continuidad por ahora y después diferenciación. Entonces, límite y continuidad en varias variables. Entonces, esto de acá va a ser nuestro tema de estudio hoy. En realidad eso es bastante sencillo. Una vez uno le pierde el miedo. Ok. Entonces, antes de eso, tenemos que hablar de qué es lo análogo a intervalos en Rn. Entonces, vamos a quedarnos por el momento con R2. Hay unos conjuntos muy interesantes en R2 que se llaman los conjuntos abiertos. Si han visto antes que es un conjunto abierto.
Entonces, un conjunto abierto, digamos, de R2 es simplemente un conjunto si todo punto de él existe un radio pequeñito, R o epsilon, tal que la bola de centro epsilon, perdón, de radio epsilon y centro XY está contenido en un. ¿Qué dice acá? Dice lo siguiente. Si yo agarro un punto XY en mi conjunto y me armo la bola de radio epsilon y centro ese punto, sí, esa de ahí es la bola de radio epsilon y centro este punto que es XY. Entonces, esa bola queda completamente contenida dentro de mi conjunto. Entonces, si el conjunto de azul es todo lo que está dentro, estrictamente dentro de esta frontera negra, entonces con esa definición, ese conjunto azul va a ser un conjunto abierto. Pero antes de seguir, déjenme entonces definirle formalmente qué significa esa B sub epsilon XY. B sub epsilon XY, que es la bola de centro XY y radio epsilon, es el conjunto de puntos, digamos A, B, de R2, tales que su distancia euclidiana a XY sea menor que epsilon. Naturalmente, la bola de centro XY y radio epsilon es el conjunto de puntos que distan menos de epsilon a XY. Entonces, un conjunto es abierto cuando cualquier punto dentro de él tiene una bola centrada en él y metida dentro del conjunto. Entonces, por ejemplo, el conjunto azul que está ahí es abierto. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, me repite esa última parte, por favor. ¿Qué parte? Ahí, Esto. sí, esa. Ok, entonces, esto de acá, en palabras, es la bola de radio epsilon y centro XY. Entonces, XY es un punto del plano. Pintémoslo en rojo para que cuadre con lo que está arriba. Entonces, centro eso y radio epsilon. Entonces, esto de acá sería la bola de centro XY y radio epsilon. Eso es gráficamente. Formalmente, ¿cómo se define una bola? Con todo y lo de adentro. Pues, de hecho, es estrictamente lo de adentro, sin la frontera. ¿Cómo se define? Pues se define como el conjunto de todos los puntos que están a distancia menor de epsilon, menor que epsilon, perdón, del centro. Si todos los puntos acá adentro que cumplen están a menos de, de epsilon, perdón, del centro, que es justamente lo que está acá escrito. Son puntos en R2 que están a distancia de XY menor que epsilon. Entonces en R2 eso es un círculo. En R3, ¿qué será una bola?
¿Qué será una bola en R? Una esfera. En los números reales, ¿qué es una bola? Una línea. Un intervalo. Vale. Mm. Y en R3, Una esfera. una esfera. Ok. Entonces sí se entiende, por lo menos en el caso de R2, qué significa que un conjunto sea abierto. Sí, profe. Ok. Esto, dicho de otra forma, significa que cualquier punto del conjunto está en el interior del conjunto. Una pregunta. Si yo agarro mi conjunto y ahora le pego la frontera, o sea, eso que está de negro, lo pinto de azul. Y digo ahora que mi conjunto es todo lo azul, incluyendo la frontera. ¿Será que eso nuevo es abierto o no es abierto? ¿Qué dicen? ¿Será abierto o no abierto? Profe, en el chat dicen que no es abierto. Ok, efectivamente eso no es abierto. ¿Por qué? Porque digamos que yo cojo un punto ahora en la frontera, por acá. No hay ninguna bola centrada en él que esté completamente contenida en lo azul. Siempre, sea cual sea la bola, hay pedazos que quedan por fuera. Entonces este conjunto nuevo no puede ser abierto. Estos puntos que están acá se llaman frontera o puntos de la frontera. ¿Qué particularidad tienen esos puntos? Si yo les pidiera que me definan rigurosamente qué significa la frontera, ¿cómo la definirían? ¿Será que un punto por acá hace parte de la frontera? Digamos, intuitivamente, ¿será que ese punto rojo hace parte de la frontera? Sea cual sea la definición que demos de frontera. No, porque es mayor al rango, sí, al rango, ¿no? Al radio, perdón, al rango, al radio de la figura azul. Pero la figura no Ah, tiene radio, porque no es un círculo. Pero digamos, sí, es intuitivamente claro que esto no pertenece a la frontera porque está muy alejado. ¿Sí? Digamos, este de acá no pertenece porque está muy alejado. Y este de acá no pertenece porque está adentro. Entonces la frontera son los que están en el medio. ¿Cómo se definiría eso o cómo se escribiría eso rigurosamente? Profe, ahí en el chat dijeron que la intersección entre lo de adentro y lo de afuera. Eso no está muy claro, porque lo de adentro
es lo azul de adentro y lo de afuera es lo de afuera. Eso tiene intersección vacía. Si vamos a... Ups, perdón. A borrar lo azul. Ahora sí. Entonces lo de adentro es lo azul, lo de afuera es esto, y eso tiene intersección vacía. Así que no los puedo intersectar. ¿Cómo hago entonces para definir esa línea negra, esa línea quebrada negra? Pues esos puntos cumplen que si yo me paro sobre uno de ellos y hago una bola, entonces cortan adentro y afuera. Esa es la caracterización. Son los puntos tales que cualquier bola centrada en ellos cortan adentro y afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Ok, ¿qué dicen? ¿Sí quedó claro o no? Un punto está en la frontera cuando cualquier bola centrada en él corta tanto lo azul como lo de afuera. Entonces, lo de azul se llama interior, lo que está en azul. Lo negro se llama frontera. Ahora tiramos eso en azul. Lo negro se llama frontera. Y lo de afuera se llama, bueno, no hay ningún color parecido a eso. Exterior. No sé. Entonces, ¿quedó claro gráficamente o intuitivamente qué es lo que significa el interior, la frontera y el exterior de un conjunto en R2? No, entonces la frontera no está dentro del conjunto. Depende. Depende cómo se lo presenten a uno. Hagamos un ejemplo. Sí, es muy buena pregunta. Entonces, hagamos ejemplo. Primero, sea U el conjunto de los puntos en R2 tales que X a la 2 más Y a la 2 es menor que 1. Entonces, vamos a ver quién es el interior, la frontera y el exterior. Entonces, gráficamente, ese conjunto, ¿quién es? Díganme, El círculo sin el borde, no. ¿qué círculo? De radio 1 ¿Y centro? en 0. Exacto. Entonces, aquí está 1 y aquí está menos 1.
Pues eso ahí es el círculo. Ese círculo de ahí. Solo que, como me dicen que es estrictamente menor que 1, entonces la frontera, o sea, lo negro, el borde, no está, es lo de adentro. Listo. Entonces ahora les hago una pregunta. En este caso, la frontera del conjunto, ¿quién es? La circunferencia. Exacto. Que matemáticamente o rigurosamente es el conjunto de puntos cuya norma es 1. El interior del conjunto, ¿quién es? Lo más fácil que se les pase por la cabeza. Pues el mismo, ¿o no? Y el exterior es los puntos de R2 cuya suma de cuadrados es mayor que 1. ¿Se entendió este primer ejemplo? Sí, profe. Listo. Ahora hagamos un segundo ejemplo para responder la pregunta del compañero de que si el interior pertenece o no pertenece. Perdón, que si la frontera pertenece o no pertenece. Entonces, en este caso particular, fíjense que la frontera no pertenece. La frontera es lo negro y el conjunto es solamente lo azul. ¿Qué pasa si ahora considero entonces el conjunto de XY tales que eso es menor o igual que 1? Entonces, en este caso, si se fijan, la circunferencia ahora sí pertenece a U. Entonces, digamos que la frontera en este caso es la misma de antes. El interior ahora es el mismo que antes. El exterior es el mismo que antes. La diferencia ahora
La diferencia ahora es que fíjense que la frontera pertenece a U. Antes la frontera no pertenecía a U. O no estaba contenida en U, perdón. Ahora sí. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces a veces la frontera pertenece y a veces no. Profe, pero entonces, una pregunta. Entonces, ahí por definición, U también es un conjunto abierto. Muy buena pregunta. Entonces, lo que realmente determina si la frontera pertenece o no es el hecho de que sea abierto o no. Entonces, que sea abierto es que la frontera no pertenezca. Y listo. Ok. Sí, es intuitivo. Si que sea abierto es que cualquier punto del conjunto sea interior. Eso quiere decir que ningún punto del conjunto sea frontera. Porque esos puntos frontera tienen pedazos, cuando uno hace una bola, tienen pedazos por fuera y por dentro. Entonces, abierto significa que la frontera y el conjunto, entonces vamos a llamar el conjunto, perdón, démosle nombre al conjunto. Es vacío. O sea, no hay puntos de frontera que pertenezcan al conjunto. Eso es que sea abierto. Entonces, todo lo que hemos dicho hasta acá es para R2. Con el concepto de distancia, porque fíjense que la clave aquí fue la bola. ¿Sí? El jugador clave acá fue la bola. ¿Sí? La bola fue la que nos permitió definir todo. ¿Sí? Que la bola sea adentro, que la bola esté pedazo adentro y pedazo afuera. La bola viene dada por una distancia. Es el conjunto de puntos que están a distancia pequeña de un cierto centro. Esa distancia que en R es el valor absoluto y en R2 es la euclidiana, pues también existe en R3, en R4, etc. Entonces también tenemos concepto de frontera interior, exterior y abierto en R3, en R4, etc. Entonces vamos a dar la definición formal y pasamos enseguida a límites. Entonces ahora en el contexto general, U ya no va a ser solamente de R2, sino un conjunto de Rn. Entonces, varias cosas. Primero, un punto de U se llama punto interior a U o de U. Si existe un épsilon positivo, tal que la bola de centro épsilon y radio X, perdón, de radio X, de radio épsilon y centro X, está totalmente contenida en U. Donde, de nuevo, la bola de radio épsilon y centro X es el conjunto de puntos de Rn, tales que entre X y él hay menos que épsilon. ¿Se entiende esta parte o no?
Entonces, X se llama interior si hay una bola centrada en X metida en U, igual que antes, ¿cierto? Si aquí está U, si este es U, entonces un punto X se llama interior si hay una bola alrededor de él que está toda metida en U. ¿Claros hasta ahí? Sí, pero Listo. Segunda cosa. Definimos el interior de U y lo escribimos así, U y un punto así. Sí, U elevado a un punto vacío. Lo vamos a definir como los elementos de U que son interiores. No hay ningún misterio, ¿sí? El interior de U es el conjunto de puntos que son interiores. Entonces, por ejemplo, acá, ¿quién es el interior de U? Pues es lo de adentro. Porque eso de adentro es precisamente el conjunto de puntos que son interiores. No hay ningún misterio. C. Vamos a decir que el conjunto es abierto. Sí que, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Cuándo será un conjunto abierto? Si la intercepción de U y el interior de U es igual a U. Exacto. ¿Y eso cómo se puede decir más simple, de forma más sencilla? Si la frontera no está incluida, como lo dijimos ahorita. Sí, pero ¿qué significa que U y la intersección del interior de U sea U? Que son iguales. Exacto. Entonces se dice abierto si U es igual a U interior. O sea, si todo punto de U es interior. Muy bien, gracias. D. Entonces un punto X se llama o se dice punto de frontera si para todo epsilon, observen que antes era existe una bola o un epsilon, ahora es para cualquier bola, pues si para todo epsilon la bola cruza a U y cruza, regáleme un segundo, aquí puse X pertenece a U, ¿cierto? En realidad eso está mal, ya les digo por qué, por ahora tachémoslo un segundo. Entonces, es frontera cuando toda bola alrededor de él cruza a U y también cruza al exterior de U, es decir, el complemento de U. Recuerden que esto de acá es el complemento de U, ¿cierto? Ese U a la C. ¿Por qué está mal esto que escribí ahorita? Es porque la frontera en realidad puede o no puede estar en el conjunto. Entonces es un punto arbitrario de Rn. Si un punto de Rn se llama frontera cuando cualquier bola alrededor de él corta a mi conjunto en cuestión y al complemento de este. Dicho punto puede o no puede estar, como acá, ¿cierto? Acá la frontera no estaba, acá sí están en la frontera. Pues acá la frontera sí está en U, perdón. ¿Se entiende eso?
Listo. Y por último, entonces, ¿qué significa la frontera de un conjunto? Es simplemente el conjunto de puntos tales que X está o es punto de frontera de hecho. Hay una notación para la frontera y es esta de acá. Como si fuera una derivada parcial. Bueno, sí, si no saben qué derivada parcial no importa. Pero este símbolo de acá es el símbolo que se usa para la frontera de un conjunto. Listo. Entonces lo que acabamos de escribir acá es simplemente formalizar para Rn todo lo que dijimos ahorita con un dibujo en R2. ¿Alguna pregunta sobre esa definición? A ver, un ejemplo rápido, a ver si están entendiendo. ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, sí, Bueno, ¿se entiende el enunciado o no? sí. Ok. Piénsalo, a ver. Entonces, el más fácil de describir en este caso particular es el interior.
¿Quién será el interior? Son los X, Y, Z con X mayor que 0 y Y mayor que 0. Exacto. Pero antes de eso hagamos un dibujito a ver si nos ayuda. Entonces digamos que esto es X positivo, esto es Y positivo y esto es Z positivo. Entonces, este conjunto de acá, el conjunto de los puntos en el espacio, cuya primera coordenada es positiva o no negativa y cuya segunda coordenada también es no negativa, es precisamente esta cara de acá. Junto con esta cara de acá. Es decir, las dos caras y lo que está en medio de las dos caras. Vamos a pintarlo no sé, en rojo. Todo lo que está acá. ¿Todos de acuerdo? Sí, pero Listo. Es como si fuera un cuarto de todo el espacio. Sí, la cuarta parte de todo el espacio. Entonces ahí es obvio quién es el interior. El interior es lo que está dentro de lo rojo, que no es azul. Entonces esto es lo que dijo su compañero ahorita. Debe cumplirse que X es mayor que 0 y Y es mayor que 0. Bien, lo que tal vez no es tan obvio para escribir, pero es fácil, es la frontera. ¿Quién es la frontera? El plano X igual a 0 y el Y igual a 0. No. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? A ver, ¿qué es el plano X igual 0? El plano X igual 0 es todo esto de acá. Y estos pedazos por acá no están incluidos. Ya. Entonces es más pequeño que eso que acabas de decir, un poco más pequeño.
Sería el plano X igual a 0 con Y mayor que 0 y el Y igual a 0 con X mayor que 0. ¿Puedes repetirme, por favor? El plano X igual a 0 con Y igual mayor que 0 y el plano Y igual a 0 con X mayor que 0. Listo, hay un problema. Vamos a escribirlo. Entonces tú me acabas de decir. Entonces el plano X igual 0 es simplemente esto de acá. Y también me estás diciendo que Y es mayor que 0. Y me estás diciendo que eso intersectado con lo otro. Perdón, unido con lo otro. Unido con el plano Y igual 0 y que X sea mayor que 0. ¿Fue eso lo que dijiste? No me queda claro si es mayor o mayor o igual. Exacto, ese es el problema. Si fuera solamente mayor, no es verdad porque, por ejemplo, el origen no está incluido en esa definición, pero el origen hace parte de la frontera. Y de hecho, toda esta línea de acá está en la frontera. Entonces, lo correcto es incluir mayor o igual. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, esta de acá, el plano X igual 0 y Y mayor o igual que 0, es precisamente esta tapa de al frente de la pantalla. Mientras que el plano Y igual 0 y X mayor o igual que 0 es esta tapa lateral. Listo, muy bien. Entonces esta de acá es la frontera, efectivamente. ¿Se entendió o no? Sí, señor. Listo. Pregunta, perdón. Pregunta, ¿será que U es abierto o no? No, No. Exacto, no es abierto, ¿cierto? Porque esos puntos de la frontera, sí, o sea, las tapas azules, todas pertenecen al conjunto. Entonces no es abierto. Listo, muy bien. Entonces fíjense, ¿por qué no es abierto? Es decir, hay una manera de darse cuenta cuando algo no es abierto y eso generalmente funciona. Y es, si a mí me dan una ecuación, pues un conjunto definido en términos de desigualdades y alguna desigualdad es mayor o igual. Sí, o sea, con que haya uno mayor o igual, casi con seguridad el conjunto que me están dando no va a ser abierto. ¿Por qué? Porque ese mayor o igual va a implicar que hay puntos de frontera. Y si se fijan, la frontera está cuando aquí vale 0 o cuando acá vale 0. Obviamente, solamente con ver un mayor o igual que 0 no basta, pero por lo general sí basta. ¿Por qué digo que no basta? Porque, ¿qué pasa si yo les doy este conjunto, por ejemplo? Sigue este de acá. ¿Será que ese de ahí tiene frontera o no? O mejor dicho, ¿quién es ese conjunto de ahí? ¿Será que eso es abierto? ¿Sí se entiende? Corté acá y puse acá x cuadrado mayor o igual que 0. ¿Será que ese conjunto es abierto o no?
Profe, no es abierto. ¿Por qué no? Porque si, por ejemplo, yo armo, pues, como usted dice, la bolita en cero, se me va a pasar para otro plano y otro plano no está definido, pues, para otro espacio. ¿Qué dicen los demás? Ojo que aquí tengo un 2 en rojo. Sí, perdón, otro espacio, o sea, se pasaría como para otro plano. Ok, ¿qué dicen los demás? Fíjense, me dicen, U es el conjunto de puntos en R3, tales que la primera coordenada al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Qué conjunto es ese? R3. Exactamente, todo el mundo. O sea, esto de acá es todo el mundo, es todo R3. ¿Por qué? Porque eso siempre se cumple. X al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. O sea, esa condición X cuadrado mayor o igual que 0 es redundante. Es como si no me diera ninguna condición porque siempre se cumple. Entonces el problema aquí es que ese X cuadrado mayor o igual que 0 es redundante. Por eso es abierto. Porque eso no me está dando ninguna condición. No me está dando información extra. Entonces como es R3 es todo el espacio y por tanto es abierto. ¿Sí? Esto de acá no es ningún plano porque es X al cuadrado. Cosa diferente si fuera X mayor o igual que 0. Obviamente, muy probablemente en los ejercicios que se encuentren en el libro o en el examen, las desigualdades no van a ser redundantes. Entonces, cuando es así, siempre los conjuntos que quedan no son abiertos. Pero en este caso, solamente quería mostrarles que uno puede inventarse un ejemplo raro en donde aparezca un mayor igual y sin embargo sea abierto el conjunto. Pero era un ejemplo medio bobo. Listo. Entonces, ¿para qué estamos hablando de conjuntos abiertos? Porque recuerden que cuando uno trabajaba con límites en R, tal y como dijimos al comienzo, van a decir algo. Bueno, cuando uno trabajaba con límites en R, el dominio por lo general era un conjunto que era un intervalo abierto. Entonces, el análogo a intervalos abiertos en Rn en general será simplemente un conjunto abierto. Sí, porque intervalos en R2, por ejemplo, no hay. Lo más parecido a un intervalo en R2 es, por ejemplo, una caja. Pero una caja es algo demasiado rígido. Entonces es mejor permitir que sea simplemente abierto. Entonces, nuestros dominios ahora serán abiertos. Entonces, definición. Sea U entonces, todo lo que voy a decir hoy y la próxima clase vale en R2, R3, etc. Pero para fijar ideas, vamos a adherirnos a R2 para que todo sea más claro para cada uno. O R3 si quieren. Más allá también es válido, pero digamos que no nos interesa. Porque el curso la verdad es que solamente es de variables en R2 o en R3. Listo. Entonces hago un abierto o de R2 o de R3. Muy bien. Entonces sea X un elemento de U. Entonces X es un elemento de 2 coordenadas. Decimos que, de hecho, igual que antes, mejor en vez de X pongamos A para usar X como variable. Decimos que el límite cuando X se acerca a A. Ajá, no es que no he dado la función. Discúlpenme. Sea un abierto y sea
f de u en R, lo que sea. Pueden comenzar con R si quieren, pero en realidad no interesa. Una función. Entonces, ahora sí, si A es un elemento del dominio, entonces decimos que el límite cuando X se va a de f de X es igual a un B, sí. Entonces, en palabras, ¿qué significa eso? Significa que para X cercano a, entonces f de X se acerca a B. ¿Por qué estamos pidiendo que el dominio sea abierto? Pues lo estamos pidiendo así para que no haya problemas al momento de acercarnos a A. O sea, nos podemos acercar a A por cualquier dirección, porque como A está en el interior del conjunto, eso se puede hacer. Si A estuviera en la frontera, pues ahora hay problemas porque no en todas las direcciones uno se puede aproximar a A. Tal y como ocurre cuando estamos en el caso real y A es un punto en un extremo del intervalo, ¿cierto? Yo solamente me puedo aproximar a él o por la izquierda o por la derecha, pero no por ambos lados, cuando es un extremo del intervalo. Entonces lo ponemos abierto por simplicidad. Entonces decimos que ese límite es B, sí. Entonces vamos a dar la definición con epsilon y delta. Es idéntica a la anterior. Si para todo epsilon existe un delta, tal que ¿qué? Recuerden que la noción clave antes era la noción de distancia. Entonces, si yo reemplazo la distancia esa que tenía antes, que era el valor absoluto, por la nueva, que es la euclidiana, ¿cómo sería esto? Sería, si la distancia entre X y A es menor que delta, entonces la distancia entre f de X y B es menor que epsilon. Observen que ahora aquí la distancia es la misma que antes, valor absoluto. ¿Por qué? Porque la función es real. Entonces, tanto f de X como B son reales. Allá la norma euclidiana es simplemente el valor absoluto. Acá en el dominio sí tengo otra norma, mi norma de R2 o de R3. Entonces lo que digo es, cuando entre X y A hay poca distancia, entonces entre f de X y B también. Eso significa que el límite cuando X se aproxima a A de f de X sea B. Misma cosa que en el caso de R en R. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces ahora observen que yo acá, como lo que estoy hablando es de distancia, y no me interesa qué tipo de distancia sea, yo acá en vez de R puedo poner RM, cualquier cosa. ¿Y qué modificación debo hacer? Simplemente debo hacer la modificación de poner acá 2 barras. Perdón. Entonces ahora la distancia es en RM y no en R. Y ya, entonces es la misma cosa. Sí, lo que importa en realidad es que hay una noción de distancia, sea cual sea, euclidiana o valor absoluto. Muy bien. Antes de dar ejemplos, miremos algunas propiedades que son análogas a las que teníamos en el caso real y que no vamos a demostrar. Entonces, miren, esto de acá
Para un alfa real es simplemente alfa por el límite de f de x. Vale, por ejemplo, también que si estas cosas existen, entonces el límite cuando x se va a A de f más g es la suma de los límites. ¿Qué más? C. Cuando m vale 1, recuerden que m es el exponente del conjunto de llegada, perdón. Es decir, cuando el contradominio es el conjunto de los reales, entonces el límite cuando x se acerca a de f de x por g de x es simplemente el producto de los límites, siempre que ambos límites existan. Igualito que como ocurría en el caso real. Observen que acá no me importa quién sea el dominio, solamente me importa que yo pueda multiplicar los números del contradominio, y lo puedo hacer porque m vale 1. ¿Qué más? Esta de acá. D. Sí, existe un epsilon tal que f restringida a la bola de radio epsilon y centro A. No, creo que está así muy complicado, mejor escribámosla más sencillo, así. Sí, existe un epsilon tal que f de x es diferente de 0 para todo x en la bola de radio epsilon y centro A. Y además, bueno, listo, hasta ahí. Entonces, el límite cuando x se acerca a de 1 sobre f de x es simplemente 1 sobre el límite. ¿Qué dice acá? Aquí dice, si la función no se anula alrededor de A, en realidad aquí dice que no se anula en la bola, pero no tiene por qué anular, o sea, es decir, no tiene por qué estar definida en A. Lo está porque así lo escogimos, digamos, ¿cierto? A pertenece a U. Pero en principio yo puedo quitar esa restricción y decir que A es cualquier elemento de Rn. Pero digamos que por simplicidad A está en U y F está definida en A, perdón. Entonces lo que dice acá es, si alrededor de A mi función no es 0, entonces este cociente de acá está bien definido alrededor de A, porque no estoy dividiendo por 0, y su límite es precisamente 1 sobre el límite. Ok, creo que esas son las propiedades básicas y con ellas uno puede resolver prácticamente cualquier problema. Entonces hagamos un ejemplo, a ver si entendimos qué era el límite. Un ejemplo de rapidez. Hallar el límite cuando x, y se va a 0, 1 de x cuadrado y menos x menos y.
¿Cómo encontraríamos eso? Entonces, primer paso, miren acá. Límite de sumas es suma de los límites. Y límite de un número por la función es el número por el límite de la función. Usando eso, entonces, esto me va a quedar el límite del primer término menos el límite del segundo término menos el límite del tercer término. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora usando la tercera propiedad, que el límite de un producto es el producto de los límites, esto me va a quedar el límite xy tiende a 0, 1. Ya vamos a acabar. De x por el límite menos esto de acá menos esto de acá. ¿Sí? ¿Qué hice? Pues este producto que es x por y, al aplicarle el límite se distribuye con el producto por la propiedad 3. ¿Y esto cuánto será? ¿Cuándo creen que sea esto? Digamos, ¿esto de acá cuánto es? 0. 0. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué 0? Porque, ¿qué significa que xy tienda a 0, 1? Quiere decir que el x se está acercando a 0 y el y se acerca al 1. Acá no hay y. Entonces, me dicen que x se acerca a 0 y me preguntan por el límite de x. Pues es 0. Después viene lo mismo y después viene este de acá. ¿Este de acá cuánto será? Ese es 1. 1. Y después 0 y después 1. Entonces eso al final da menos 1. Moraleja, ¿o qué nos enseñó esto? Que cuando la función es bien comportada, o sea, es algo decente, un polinomio, una exponencial, unos cosenos, unos senos, o sea, cuando no hay denominadores, ni raíces, ni nada de eso, uno simplemente puede, para encontrar el límite de esto, reemplazar el punto acá, porque fue eso lo que hicimos, si se fijan. Tal y como hacíamos en el caso real. Cuando queríamos encontrar un límite y la función era bien comportada, o sea, era polinomial, exponencial, simplemente reemplazábamos y ya. Va a ocurrir exactamente lo mismo en nuestro caso. Entonces de eso hablamos un poco más la próxima clase. ¿Hay preguntas hasta acá o no? No, profe. Listo, muy bien. Entonces esperemos a ver qué dice la universidad. Creo que, no sé, si no lo han mandado todavía, deberían mandarlo hoy. Avisando si hay clase o no hay clase el martes. Actividades, pues. Bueno, entonces estamos en contacto. Seguro, hasta luego. Gracias. Listo. Chao.